Buenas noches de nuevo, es el momento del análisis, de la tertulia y del debate. Como comentábamos en un principio, después de una potente entrevista, vamos a relajarnos, pero un poquito. Vamos a llevar a cabo un debate de alcaldes, como hemos tenido la oportunidad de presentar en esta mesa de Canal 33 la pasada temporada, y ahora volvemos para hablar de temas que les interesan a los ciudadanos y también a nuestros representantes públicos. Están con nosotros y le agradecemos su presencia a la alcaldesa de Collado Villalba, del Partido Popular, Mariola Vargas. Muy buenas noches, Mariola, ¿qué tal estás? Buenas noches, fenomenal. ¿Tú? Muchas gracias por venir de nuevo a Canal 33, porque ha estado en otras ocasiones, pero es verdad que con la pandemia no hemos podido verla físicamente. Gracias por estar aquí. También a Juan Jesús Valle, alcalde de Algete, del Partido Socialista. Muy buenas noches, alcalde. Buenas noches. Estuviste hace 15 días. Hace poco tiempo y un placer volver a estar aquí con vosotros. Nos estuviste contando las preocupaciones y los temas principales de tu municipio, y ahora, en calidad de alcalde, hablamos de otras cuestiones. También, una vez más en este programa, Víctor Manuel López, alcalde de Batres, de un partido independiente y candidato a la alcaldía de Móstoles en las próximas elecciones de mayo de 2023. Muy buenas noches, Víctor, ¿qué tal estás? Buenas noches, Julio, bien, estoy bien. Todo un reto, ¿no? No hemos tenido oportunidad de hablar de esta precandidatura, vamos a decirlo así. Un David contra Goliat. Ya estoy acostumbrado. Bueno, tendremos tiempo a lo largo de esta temporada de que nos plantees oficialmente, cuando estemos más cerca de los comicios, pues lo que es tu programa electoral para esa ciudad tan importante de Madrid. Y también queremos presentaros pues a un periodista estrella en la zona norte, también amigo de esta casa de Canal 33, Ángel Sánchez, director de Crónica Norte. Muy buenas noches por estar aquí, como siempre. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estamos? Por tus consejos, por todo. Gracias. Hoy vengo fuerte, pero creo que hay alguien más que viene más fuerte que yo, o sea que... Ya, mira que te lo advertía, Y vamos a empezar, hemos pedido a cada tertuliano que exponga en esta mesa de alcaldes pues un tema en particular que le puede interesar a sus vecinos o a la política local en general. Y el primero que vamos a abordar es el de la política activa que las administraciones, en este caso los ayuntamientos, están tomando o deberían tomar para frenar o atajar la escalada de precios en general, sobre todo lo hemos visto en los últimos meses de los recursos energéticos. Mariola, nos traías este tema tan interesante a la mesa porque lo hemos tratado aquí en otras ocasiones. Los precios están subiendo, los vecinos lo están notando y también los ayuntamientos estáis pagando mucho más las facturas de todo tipo, ¿no? Sí, es un tema que traemos porque nos lo trasladan los vecinos. La principal preocupación de todos los días es: madre mía, vengo de la compra y lo que antes compraba por 50 euros ahora me cuesta 75. La luz, ¿qué pasa con la luz? Que está carísima y todavía no hemos encendido la calefacción, porque de momento tenemos de nuevo Tenemos buen tiempo, veranillo. Sí, casi que se agradece, porque cuando tengamos que encenderlo ya nos están diciendo muchos vecinos que les han llegado avisos de que van a triplicar el precio del gas. Todos los que tienen tarifa plana ya les han pedido a las empresas que tripliquen su cuota que pagan habitualmente para el fin de año no darles el palo de vamos a ajustar cuentas. Y se van a además Villalba es un municipio con muchas calefacciones, hace más frío que la capital. Efectivamente, y eso somos se nota. en la Puerta de la Sierra de Guadarrama, se nota la Sierra de Guadarrama un montón, tenemos como 3 grados menos por el día y por la noche en invierno suelen ser bastantes menos, de aire de la sierra puro, buenísimo, eso sí, muy saludable, pero que hace falta abrigarse. Y el nivel de renta de Collado Villalba no es el de La Moraleja o el de Santo Domingo. Es muchísimo más humilde y había que ayudar a las familias. En 2019 lanzamos una oferta sin saber la que se venía encima, simplemente por ayudar a mejorar el medio ambiente, que consistía en bonificar el 75%, el 50% del IBI de las personas que pusiesen fotovoltaica. Pues porque se nos ocurría que era una buena idea para mejorar el medio ambiente. Insisto, ¿quién iba a pensar que iba a ser la medida estrella de este mandato? La medida estrella, empezamos autorizando 2, 3 a la semana y de repente estamos en 147 al mes. ¿No os lo esperabais, este éxito? Nada, no nos lo esperábamos. O sea, la subida de la luz ha sido determinante y fundamental. Se solapan con las ayudas que da la comunidad autónoma, que también da bonificaciones en este sentido, entonces a la gente le sale rentable. Desde el primer mes pagan muchísima menos luz.
Luego hemos puesto en marcha otra serie de políticas activas, sobre todo en la generación y creación de empleo, que es fundamental, porque la gente sigue queriendo vivir de su puesto de trabajo. Seguimos pensando que es la mejor herramienta social con la que se puede ayudar a alguien, más que una subvención, es ofrecer la posibilidad de trabajar y trabajar cerca del municipio, porque al precio que está la gasolina también, lo que merece la pena es trabajar cerca de casa. Y una batería de ayudas directas que antes de la pandemia iban encaminadas básicamente a las empresas, a los pequeños y medianos empresarios, que son los que generan puestos de trabajo. De hecho, ayer tuvimos una sentencia, Podemos nos denunció por bonificar el IAE en los años de la pandemia. Y nos denunciaban porque nuestro ayuntamiento está sometido a un plan de ajuste. Entramos en el ayuntamiento en una situación difícil económicamente y decían que iba contra el plan de ajuste, que estábamos restando inversiones al municipio. El juzgado, el TSJ, ayer, como no podía ser de otra manera, dijo que dado el dificilísimo contexto en el que estaban viviendo, sobre todo los empresarios, bonificar el IAE en un 50% en el 2020 y un 25% el 2021, supuso a 500 empresas de Villalba ahorrar 1 millón de euros, pero a un municipio de 70.000 habitantes no recibir ese ingreso en el presupuesto de ingresos, pero sí en puestos de trabajo, ha merecido la pena. Entonces, este tipo de políticas es la que estamos un poco, porque son las que nos demandan los vecinos. Hablaba antes con Víctor, que hace una política independiente, que es a demanda, pues un poco es lo que hacemos nosotros en Collado Villalba, a demanda de los vecinos, cómo les podemos ayudar, qué les preocupa y qué podemos hacer. Pues adelante, Víctor, ya que te ha apelado. Bueno, buenas noches. Yo, por supuesto, a la situación que hay ahora mismo económicamente a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel mundial, estamos viendo lo que sucede. Los municipios también tenemos que aportar nuestro granito de arena. Nosotros sí que hemos planteado también una bajada del IBI. Me parece, se ha planteado hace poco en Junta de Portavoces. Creo que ahora mismo estoy tramitando todo lo que son los informes con la intervención municipal para ver cómo se puede ajustar. Pero claro, nosotros lo que hemos hecho ha sido ahorrar. El municipio, cuando yo lo heredo, tenía 700.000 euros de deuda. A día de hoy tengo, si llegan las ayudas o las subvenciones del PIR, pues podría tener a finales de año un remanente de tesorería de casi 3 millones de euros, el doble de mi presupuesto. Se puede ahorrar. Las administraciones tienen que aprender que donde entran 5 hay que gastar 4. Y a día de hoy las administraciones, también por supuesto la Administración General del Estado y sobre todo la autonómica, esas dos, principalmente los ayuntamientos no tanto, tienen un déficit presupuestario tremendo. Entonces hay que ahorrar para luego poder bonificar. Yo me hace gracia positivamente el tema de las placas solares, porque a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos una bonificación del 30%, pero nos hemos dado cuenta que tenemos una bonificación sin EDIE, es decir, no tenemos un plazo que esté acotando esa bonificación. Claro, está aumentando tanto la instalación de placas solares que lo que nos está preocupando ahora es, vamos a bajar el IBI, pero cuidado, porque como esté muy bonificado, nosotros tenemos un 30%, estamos pensando subirlo a un 40%. Va a depender también de lo que acuerden la Junta de Portavoces, porque yo gobierno en minoría. Pero claro, necesitamos recursos. O sea, hay que tener en cuenta que las administraciones necesitan recursos. ¿Para qué? Pues para luego subvencionar, bonificar, dar becas, etcétera, etcétera. Yo creo que las políticas de impuestos bajos tienen su doble filo, ¿no? Yo creo que son necesarios los recursos para que las administraciones tengamos recursos, porque nos faltan recursos a los pueblos pequeños. El otro día, en la reunión con el consejero, con Carlos Izquierdo, vemos el problema de que no tenemos recursos en los municipios pequeñitos de menos de 5.000 habitantes, y eso sucede. Bueno, cuéntanos, porque aquí solemos tratar mucho el asunto de las administraciones territoriales y hemos entrevistado recientemente al consejero de Administración Local. ¿Mantuvisteis una reunión varios municipios de la zona o más pequeños? Sí, fue en Fuente del Sanz, fue recientemente. La verdad es que el consejero y el viceconsejero, yo en el trato personal y el esfuerzo que están haciendo, aquí, mira que soy muy crítico con otros gobernantes del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, le agradecemos, pero me parece que están haciendo un trabajo muy plausible por mi parte y yo estoy encantado en el trato personal y en la deferencia y esfuerzo que hacen. Sí, nosotros vamos a tener una especie de subvención directa que van a ser de 100.000 euros, que es sobre todo para inversiones. Hay una partida que puede ser también para suministro. Pero no es PIR. No, no es PIR. El PIR, nosotros tenemos 2.750.000 euros adjudicados en Batres, que es bastante, ¿no? Bastante de lo que teníamos antes. Es cierto que tenemos un problema con los técnicos. Tenemos un problema, lo hablábamos antes. Lo más difícil, el motor de la burocracia. El motor de un ayuntamiento son sus trabajadores. Los políticos somos eso lo vamos a tratar en el cuarto punto. Vale, entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos dificultades para lograr que se transmitan todos los expedientes, los pliegos, las prescripciones técnicas. Es una locura. Yo tengo un técnico que viene 2 días a la semana, un arquitecto.
Entonces, ¿qué pasa? Que nos faltan recursos. Yo redacto mis resoluciones muchas veces. Hombre, yo porque tengo formación jurídica, pero yo me pongo en la tesitura de otro alcalde y se las tiene que ver y desear para poder sacar adelante en un pueblo como el nuestro. Eso quizás es lo que nos falta. Tenía un proyecto, José Antonio, el viceconsejero, muy interesante, de crear una especie de diputaciones o sedes, ¿no?, repartidas por la Comunidad de Madrid para que los ayuntamientos pequeños pudiesen tener acceso, pues, a técnicos, del tema de disciplina urbanística, que es lo que nos falta mucho, el tema de planeamiento, habilitados nacionales, que pudiésemos compartir. Sí, bueno, de hecho, sí lo anunció en su momento, que iba, pues, a derivar recursos de la consejería a estos municipios que no tienen per se, ¿no? Sí, yo creo que la idea que tienen y el convencimiento que tiene la administración local, a mí particularmente me complace. Es cierto que luego los recursos que tenemos los municipios, con lo que hablábamos antes, ¿no?, las ayudas que hemos recibido por parte del Gobierno de España después de sufrir el mayor incendio de la Comunidad de Madrid en el año 2021, han sido 33.000 euros. Y encima hemos tenido que aprobar una modificación presupuestaria con cargo al remanente de tesorería de 55.000. ¿Y para por Filomena, volvemos. ¿por Filomena cuánto recibisteis? Por Filomena es que Filomena me lo ocurré yo. Como mi ámbito son las emergencias, pues yo iba con mi todoterreno, mi garrafa, yo busqué a vecinos que tenían mini excavadoras y un municipio como Batres, con más de 40 kilómetros de viales, se gastó apenas 5.000 euros. Pero los daños que te produjo, ¿no te hundió tejados de edificios? Eso del incendio va a ser el karma, ¿eh? Vamos Sí, a preguntarle a Juan G. Estaba sobre ya las con el políticas mando. activas de su ayuntamiento, en este caso el de Getafe, para frenar esa escalada El de de... Getafe Perdón, no. siempre me equivoco, Algete, otra vez. Algete. Muy diferentes. Con todo el Totalmente, respeto- totalmente. con el respeto Gobierna a el la mismo ciudad como partido Getafe, ¿no? político, eso sí, Tiene pero G, nada más. Tiene G. Eso sí. Bueno, yo creo que lo primero que haría es, para introducir un poquito mi pequeña intervención, es decir que estamos hablando de un problema absolutamente global, ¿no? Y que creo que debemos aceptar que como axioma, digamos, establecido por parte de los países de la Unión Europea, bueno, pues que viene a señalar que es conveniente que este tipo de medidas, que afectan sobre todo a los ingresos, pues siempre han de ser vistas como medidas absolutamente coyunturales, temporales. Ojalá sea así, ¿eh? Eso significaría que este escenario pasaría a ser pasado más pronto que tarde y enfocada a los más vulnerables, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo desde esa postura compartida en general por la Unión Europea, pasaría directamente a las medidas que ha puesto en práctica el Gobierno de España, que tienen que ver, bueno, pues con esas bonificaciones al transporte público, esos impuestos que se crean especialmente en este contexto a las grandes eléctricas, ¿verdad?, y a la banca, las becas para estudiantes y demás. Y yo a partir de ahí sí que luego está lo que podemos hacer cada ayuntamiento a nivel local, con esa proximidad, con esa cercanía. Y particularmente creo que lo que mejor podemos hacer en este momento, que esperamos que sea coyuntural a los ayuntamientos, es enfocarnos en las ayudas directas. Directas y además enfocadas precisamente a las personas que más están sufriendo esta, vamos a denominarla crisis, Sí. y sobre todo, bueno, pues produciéndose pues un incremento en situaciones que ya de por sí eran vulnerables antes de esta crisis, o bueno, pues que efectivamente pues nos encontramos ante nuevos casos de personas que efectivamente no pueden pagar ni siquiera los suministros, etcétera. Entonces nosotros a nivel municipal, bueno, pues nos enfocamos particularmente en los ciudadanos, pero también sin olvidarnos de las pymes y los pequeños comercios y empresas que están sufriendo tanto más que los ciudadanos, evidentemente, esta crisis de la inflación y sobre todo el tema de la luz, ¿no? Y entonces nosotros nos hemos planteado con un fortalecimiento importante en las partidas presupuestarias de los conceptos directamente que tienen que ver con una máxima protección, o sea, con un escudo social que tenemos que poner en marcha, si cabe, con más ahínco en estos nuevos presupuestos que ya estamos trabajando y en algunas modificaciones presupuestarias que ya han ido en esa dirección, ¿no? Las emergencias sociales es evidente que en este momento pues, se están duplicando en nuestro municipio, y esas ayudas, por ejemplo, que nosotros tenemos cada año, por ejemplo, las ayudas a comedor, reforzar el banco de alimentos y también muy importante, y no quiero dejarla o pasar esta oportunidad para hablar de ese concepto económico, pero también ese concepto psicosocial, porque en este momento en particular hay muchas familias y muchas personas que están también sufriendo de manera psicológica toda esta crisis, habida cuenta además de que efectivamente vivimos tiempos muy complejos. Acabamos de salir, como quien dice, de una crisis sanitaria con todo lo que ha supuesto y nos metemos en una crisis de otra índole, pero que también afecta y prácticamente sin margen siquiera
para haber tenido ese respiro, ¿no? Entonces nosotros sí que en nuestro municipio tenemos la suerte de contar con un equipo multidisciplinar en ese sentido, con 3 trabajadores sociales, con 3 psicólogos que vienen desempeñando una labor de detección, de valoración, de ejecución de estas ayudas que altamente, bueno, pues podemos considerar que ese trabajo es altamente satisfactorio en contextos como este, pero entendiéndose que contextos como este, digamos, tienen que ser vistos como de forma coyuntural. Meternos en medidas quizá impositivas en este momento parece un tanto arriesgado, sobre todo sería muy arriesgado en Algete, que además tiene una deuda importante, por lo tanto con unos planes de reestructuración, etcétera, que tenemos que ir cumpliendo en ese equilibrio en la gestión económica, y por lo tanto nosotros nos enfocamos en ayudas mucho más directas, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista, que acabo de decir, psicosocial, poniendo en valor, por otra parte, también las medidas que, bueno, se han llevado a cabo, no solamente desde el Gobierno de España, sino que finalmente incluso desde el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, en términos de, por ejemplo, por poner un ejemplo, de bonificación del transporte público, que hoy en día, pues, el 50%, efectivamente. Ángel, cuéntanos un poco tu punto de vista como periodista en este caso. Pues para ser fiel a la visión que nos propone Mariola, yo voy a hablar absolutamente sin filtros. Yo creo que los ayuntamientos poco margen, desgraciadamente, tienen para cubrir un gran problema como es la inflación. Y sobre todo la subyacente. Pero los ayuntamientos son la primera puerta social a la que accede el ciudadano cuando tiene un verdadero problema. Como bien estáis de acuerdo todos, sobre todo cuando tiene un verdadero problema, las ayudas sociales, no solo ahora con la crisis y con la inflación, sino siempre ha sido así, aunque no tenga esas competencias. Es la primera puerta a la que el ciudadano acude, eso es así. Pero el ayuntamiento no tiene los márgenes para parar ese gran muro de contención, ni tan siquiera el ayuntamiento es una pequeña valla. Ha puesto el ejemplo del 50% del IBI, o sea, hacéis lo que podéis. Pero este problema es un problema global que además, en mi opinión, está absolutamente orquestado, vivimos en el más absurdo de los mundos en Occidente, y que además se aprovecha cualquier cosa, desde una guerra a todo, para subir los precios de todo, para subir el precio del petróleo cuando el barril Brent está en mínimos, para meter impuestos a esos precios del petróleo y para que los ciudadanos paguen esta burrada que estamos todos viviendo y que encima estamos callados y no hablamos con la verdad cruda, que es como deberíamos de hablar, con la verdad cruda de lo que estamos viendo, y al final el ciudadano acude al ayuntamiento porque es su primera puerta, siempre lo ha sido. Y los ayuntamientos hacen lo que pueden en sus buenos márgenes y demás, pero el tema de la inflación verdaderamente le queda a los ayuntamientos, incluso a las comunidades autónomas, incluso me atrevo a hablar a algún Estado, le queda grandísimo, porque es un tema global y orquestado, bajo mi opinión. Me da igual si me llamáis conspiranoico o no. Aquí es yo no puedo la voz del pueblo. También puedo estar más de acuerdo contigo. Bueno, efectivamente. También tenemos responsables, ¿eh? También tenemos responsables. No olvidemos que a primeros de año, bueno, yo cometí una vez el atrevimiento de decir que iba a dejar de pagar la luz, aguanté 8 meses, fui el único alcalde de España que lo hizo, pero es que acto seguido Pedro Sánchez anunció que iba a detraer 2.700 millones de euros de las eléctricas. Sí. No solamente no se detrajo ni un euro, sino que durante el otoño del 2021 se estuvieron vaciando los embalses españoles, de lo cual hacía bastante apología el señor Antonio Miguel Carmona, que hoy ya es vicepresidente de Iberdrola España, que luego hablaremos, si queréis, de puertas giratorias en estas multinacionales, y al final, claro que yo, Ángel, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ya no es una conspiración que podamos plantear porque está el conflicto de la guerra. Pero ¿cómo va a ser una conspiración si hay más hechos y más datos? O sea, simplemente la gente lo que tiene que ir a buscar esos datos y a buscar esos hechos y a buscar la realidad de la calle, o sea... esto es alucinante, simplemente que queremos mirar para otro lado. Claro, y estamos mirando para otro lado. ¿No? Estamos hablando de impuestos. Cuando hablamos de impuestos, de subir impuestos, que yo, por ejemplo, estoy a favor de subir impuestos a las rentas más altas. Por supuesto que estoy a favor. ¿Cómo no voy a estar a favor? Si es que tiene que haber una progresividad Ha salido el fiscal. debate estrella. Pero es que además, fijaros una cosa, es que hasta la época de Nixon, y en España también, las grandes fortunas pagaban hasta un 80% de presión impositiva que tenían. Después de Reagan y Thatcher, aquello empezó con la escuela de Chicago, empezó a caer. Y es que ahora, perdona, es que el señor Sánchez Galán tributa un 8%. Yo soy más partidario de hacer es lo que hace Warren Buffett dijo, no puede ser que yo pague más impuestos que mi secretaria en Estados Unidos. Eso lo hizo Warren Buffett, lo dijo hace 12 años. Y seguro que no pagaba más impuestos que su secretaria, lo que pasa es que lo pagaba paga, su nivel de no renta. Soy más o sea, el que tiene partidario de 100.000 paga más porque paga el 10 y el que gana 100, pagando el 10 paga menos. Es que esto son matemáticas puras y duras. O sea, Bueno, esto es estamos ciencia hablando- pura y dura. Perdón, psicológicamente la crisis
Hola, sí, psicológicamente no. Es que si yo gano 300 y me cuesta vivir 400, ya puedo tener 10 psicólogos que me digan tranquila, 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 que no me va a llegar a fin de mes. O sea, esto no es una cuestión de... Psicológicamente entiendo la pandemia, la soledad, todo este problema, tal, pero que psicológicamente te ayuden a salir de la crisis, no, a salir de la crisis te ayudan subiendo sueldos, sobre todo bajando impuestos. Yo creo que todos deberíamos pagar menos IVA por los productos de alimentación, por muchos que se consideran de lujo que no lo son, por ejemplo los pañales, o sea, explícame, sí. Es que no lo entiendo, de verdad, aquí esto es un sin Dios. Hay que hacer otra cosa, otra serie de medidas, porque de verdad que la gente no puede comprar lo básico y lo fundamental. Vulnerables, es que somos vulnerables, gente que antes no lo era. Mariola, pero no es una cuestión nacional y no se puede ni achacar solamente al PSOE, porque en el pero PP... Si no hablo de partidos, sí, no, pero no, pero yo sí, yo quiero hablar porque me da igual, o sea, puedo repartir a todos. Es una realidad brutal. Lo que estamos viviendo en Occidente es una realidad brutal y todos en nuestro interior sabemos que estamos mirando para otro lado. Todos en nuestro interior sabemos que estamos mirando por otro lado. Es absurdo todo lo que está ocurriendo. Yo no. Bueno, el bombero, mi amigo el bombero no. Bueno, mi formación política es una formación que se sustenta con recursos propios. Yo ahora mismo tengo una serie de objetivos, ¿no? Goals, como dicen en inglés, que es el tema que lo hablaremos, de la construcción del aeropuerto del sureste, donde me estoy enfrentando solo contra dos administraciones públicas autonómicas y una nacional y contra empresarios muy potentes, y hay cosas que hay que pelear. Seguramente que se ganen en Estrasburgo, como las hipotecas multidivisa, ¿no? Hombre, no puede pasar lo mismo que los actos jurídicos documentados, que al final el Supremo diga donde dije digo Diego. Solo una pregunta para ti. Dime. ¿Cómo se mira para el lado correcto cuando tú vas, yo he ido esta mañana al supermercado que voy, y el kilo de naranjas en el país que más naranjas produce de todo el mundo estaba a 1,89? Es que es una locura. ¿Qué haces? ¿Te plantas? ¿No compras naranjas? No, ¿protestas? ¿Qué haces carnívora? Yo creo que es algo en el aire, porque estamos todos en silencio. No queremos protestar ante lo más evidente, ante algo que no es político, o sea, es simplemente, ya es social. Y no es una cuestión de partidos políticos ni de naciones, es una cosa que es una estafa que estamos viviendo todos. Sí. Naranjas, pues yo ¿qué tengo tienen que ver con dudas Ucrania? Que sea una estafa, porque si te das cuenta, nosotros estamos viendo una situación casi prebélica. Hay una amenaza incluso de utilizar armas nucleares, un señor que tiene 3.600 ojivas, y está diciendo que si se ataca el Donbass, que ya es territorio ruso, que puede utilizar esas armas nucleares. ¿Pero cuál de por los lo dos? tanto, ¿A cuál de los dos señores por lo te tanto, refieres? me refiero a Vladimir Putin. Okay. Entonces, que es el que tiene armas nucleares y ha dicho que las puede utilizar varias veces. Entonces, cuando está esa incertidumbre, pues es normal que la inflación aumente. Es que había que ver cómo era la inflación en los años 70. A ver, la inflación ha sido mucho más alta en épocas pretéritas. Ahora mismo tenemos un 9,8. Yo entiendo que hay movimientos especulativos, porque lo hay, porque la economía es especulativa. Mira, el capitalismo... Víctor, la guerra es un timo. La guerra es un timo. Sí. A nivel económico con Europa nos la llevan metiendo antes de que produciera. Estamos yendo de tema totalmente, compañeros. Bueno, estamos con la inflación. Sí. Tiene mucho que ver, pero es verdad que ya estamos con el tema y quería avanzar a lo largo del debate y preguntarle a Juan G. Pues lo que nos traía a esta mesa, que es la necesidad de un buen transporte público y asfaltado para el desarrollo de los pequeños municipios y medianos del norte y noroeste de la región. Muy bien, pues si me permites un poquito ya, centrándonos en este segundo punto de la tertulia y un poquito contextualizando, ¿no? Nosotros somos un municipio situado en la zona norte de Madrid, que se llama Algete, con una población de más de 20.000 habitantes. Y en este caso compartimos prácticamente territorio con pueblos vecinos tales como pues, Alalpardo, Fuentesat, Valdeolmos, Talamanca, ¿verdad?, Valdetorres, etc. Nosotros ya vamos observando que desde hace bastantes años ya esta zona en concreto carece, digamos, de un transporte público de calidad. Y lo digo por una sencilla razón, porque nosotros ya con un municipio más o menos de una población importante, de 20.000 habitantes, estamos muy próximos a núcleos de población donde normalmente la gente se traslada no solamente por temas sociales, de ocio y demás, que también, por supuesto, sino por una cuestión laboral, ¿no? Como San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Madrid, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros llevamos trabajando y reivindicando, pues lo primero es mejorar el transporte público operante, que en este caso público es el autobús, a través de una serie de peticiones al consorcio, reuniones que hemos tenido, bueno, pues sobre todo en términos de que se aumenten las frecuencias, de que haya más líneas, etcétera.
y sobre todo porque entendemos que un municipio como el nuestro, que además tiene la suerte de haber acogido a una empresa tan potente, la más potente yo diría, en términos de nuevas tecnologías como es Microsoft, pues al final desde la región, digamos, desde la Comunidad de Madrid también se tiene, digamos, que apostar por algún tipo de respuesta a lo que viene siendo un déficit en términos de comunicación con los atascos que se producen. Hay una reivindicación que yo comparto como alcalde, que creo que compartimos todos los alcaldes de la zona, que es precisamente en la A1. Nosotros hemos venido aquí hoy gustosamente a los estudios de Canal 33 y hemos visto como incluso en algún momento ha habido algún tipo de embotellamiento que nos ha hecho también venir pues más tarde de lo que habíamos pretendido. Por lo tanto ya no estamos hablando de horas punta, sino que estamos hablando de que en diferentes momentos del día, en cualquier caso, se producen esos embotellamientos. Apostamos o defendemos la postura del gobierno regional a la hora de reclamar al ministerio competente, en este caso del gobierno de España, la puesta en marcha de un carril bus-VAO. Luego, si quieres, hablamos del cercanías, Julio. Pensaba que ibas por ahí. Pero yo creo el bus-VAO, el claro, carril bus-VAO en la que A1, hay en la 6, que haya en la 1. replicarlo en la 1, pero que luego también es verdad que a la propia Comunidad de Madrid reclamamos también las cuestiones básicas, es decir, desde la administración local, que puede ser Algete acompañado de estos otros municipios. Nosotros tenemos un municipio digamos, con una travesía que atraviesa todo el municipio, y es una anomalía grande, y venimos reivindicando incluso esa mejora porque pues, tiene una degradación exponencial y resulta que por ahí pasan diariamente no solamente los algeteños que van a estos núcleos de población normalmente a trabajar, sino que los habitantes de Alalpardo, incluso si me apuras, aunque sea ya otra región, sede regional, los del Casar. centro regional. Llevamos reclamando a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid el asfaltado de esa travesía principal. En principio debería haber estado para este año y sin embargo vemos que todavía esas cuestiones que podían mejorar la situación actual, digamos, no se abordan. Ya no digamos incluso algún planteamiento que tenemos trabajado como algún tipo de circunvalación que descongestionaría bastante la zona y digamos comunicaría mucho mejor de lo que comunica hasta ahora. E insisto que nosotros nos sentimos bastante abandonados en ese sentido. Vamos reivindicamos, a preguntar a otros alcaldes. Reivindicamos, no podemos hacer reivindicamos tan largos porque es que si no nos da tiempo. Reivindicamos eso, pero apoyamos a su vez el tema del carril bus-VAO. Efectivamente, claro que sí. Supongo que la llegada de cercanías también en un futuro. Mariola, todo parece, comparado a tus dos compañeros en el otro lado de la mesa, que Villalba tiene unos fantásticos transportes públicos. No, hemos llegado media hora antes, tú eres testigo. Es verdad. O sea, ya te lo digo. Es verdad, totalmente. Es verdad, y de hecho uno de los... Mira, Collado Villalba es la capital de la Sierra, pero la capitalidad nos la da en gran parte la excelente comunicación que tenemos de transporte público. Tanto en la estación de tren, estamos divididos por 3 franjas importantes: la autopista de La Coruña, la A6, el río Guadarrama y la estación de tren. La estación de tren ha sido determinante y fundamental en el crecimiento de Collado Villalba. Tenemos 2 intercambiadores de autobús y 6 líneas de autobuses urbanos que circunvalan todo. Ahora vamos a dar un paso más, queremos más, y vamos hacia la movilidad sostenible. Nos han concedido una subvención de los fondos Next Generation que vamos a dedicar exclusivamente a bicicletas eléctricas, a hacer senderos. Somos una zona rica en senderismo, sí, y ¿por qué no aplicar eso al día a día? A que los niños vayan a pie al cole, a fomentar que la gente haga transporte andando. Caminar por Villalba es una auténtica gozada. Os invito a que lo hagáis, aunque haga frío, Creo que, no sé si son Mira, de Villalba, no me digas, sí, ¿no? hombre, es que no, soy Villalba Pueblo, fantástico, es que andar por ahí es un lujo. Sí, sí. Se puede conseguir, la verdad es que somos muchísimos más, somos un núcleo de 70.000 habitantes. Hemos vivido la carretera de La Coruña en años muy duros, claro, en el que era la peor carretera de todo Madrid, durísimos, sí, y ahora la verdad es que el bus-VAO ha sido determinante, sí, y estoy de acuerdo con lo de la A1, a la A1 hay que darle una solución. Sí, sí, bus-VAO, desdoblamiento, que hablaban también de desdoblamiento, no sé cómo se resuelve, o de un nuevo carril, no sé. No sé, es que hemos hablado, es verdad. Si quieres, vamos contigo, Víctor, sí, que pues, tu situación como municipio pequeño... pues bueno, nosotros acabamos de demandar a la Comunidad de Madrid.
directamente. No Los paras de tribunales. darnos noticias Hombre, en esta y mesa. si no me hacen caso, yo voy Víctor. allí, me reúno, me siento con un viceconsejero, un director general y me da una respuesta que no tiene ni pie ni cabeza, lo que directamente hago me voy a los tribunales. ¿Qué sucede? Batres tiene 2 urbanizaciones donde reside más del 50% de la población, en torno al 60% censada. Habría unos 1.500 habitantes en una urbanización que se llama Cotorredondo y otra que se llama Montebatres. Y tiene un vial de acceso que en su planeamiento inicial, cuando aquellas urbanizaciones, que muchas eran ilegales y se legalizaron a través de la figura de la entidad urbanística colaboradora de conservación, ¿de acuerdo? Había un vial que unía esas urbanizaciones con la 413 de Arroyomolinos, que prácticamente no existía. Había 4 casas en Arroyomolinos. Pues ¿qué sucede? Que ese vial se ha ido comiendo a Arroyomolinos, ese vial no pertenece a Batres, la mitad pertenece a Arroyomolinos y la otra mitad a Moraleja de Medio. Nadie se hace cargo de ello. Cuando cayó Filomena, obviamente el alcalde de Batres limpió ese vial a Arroyomolinos y a Moraleja. Es un camino vecinal y por lo tanto no está integrado dentro de la red general de carreteras autonómicas. ¿Qué sucede? Que pasan 15.000 vehículos a la semana por allí, en invierno, y unos 14.000 en verano, que es el único vial de acceso a esas urbanizaciones, que además están dentro del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, por lo tanto no podrían tener otra salida, salvo por camino. Y es una zona de alto riesgo de incendios, porque es una vaguada que sube desde el río. Nosotros no tenemos río Guadarrama, nosotros tenemos cloaca Guadarrama. Entonces, que sube desde la cloaca Guadarrama, porque está así como está, ¿de acuerdo? En Collado y Albarrío. Eso lo hemos hablado otros En días. Collado y Albarrío, en Móstoles y en Batres no. Sube y obviamente eso genera un cambio de una inversión térmica que generaría un incendio de grandes dimensiones y a lo mejor incluso de sexta generación, que es lo que está ocurriendo ahora, que hay incendios de sexta generación, que son inextinguibles, se apagan solos, como el de Navatalocruz, por ejemplo, o el de Zamora. el de Zamora, el de la Sierra de la Culebra. Son incendios de sexta generación. ¿Qué sucede? Que no tenemos otra salida. Y la Comunidad de Madrid no nos brindaba una solución. ¿Qué quiere que lo hagamos? A través de un PIR. Si yo a través de un PIR solamente puedo reasfaltar esa carretera, si ahora van a 100, van a ir a 140. Y en vez de matarse uno cada 3 años, se van a matar uno cada 6 meses. Aparte que pasan ciclistas, pasan peatones, tiene que hacerse un vial de acceso y tiene que ser integrado por la Comunidad de Madrid. Es un problema de transporte, por supuesto, claro, es un problema de accesibilidad, es un problema de derechos. Pero bueno, que otros tienen otros problemas, ¿sabes? Nosotros peleamos en el transporte simplemente por un vial de acceso de 1,5 kilómetros. Es lo que le estamos pidiendo a la Comunidad de Madrid. Ángel, en la zona norte lleváis un montón de tiempo pidiendo, informando, luchando por... Voy a hacértelo muy La fácil, uno. Julio, y muy rápido, porque como llevo 20 años con este tema, voy a resumírtelo. Yo he visto, Y dinos novedades, por favor. yo he visto el si las Algebús, hubiere. la presentación del Algebús. He visto la presentación del ministro Blanco con Esperanza Aguirre, ambos de cada partido, en la Puerta del Sol, Sí, del, antes de del la plan de crisis de cercanías. 2008, sí, He sí, visto sí. el de nuevos ministerios con, no sé, no me acuerdo qué ministro había. He visto 1000 movidas del carril bus-BAO. He visto proyectos de la A1 a cascoporro. O sea, tengo PDFs del proyecto de la A1, variantes. No se ha puesto todavía en marcha ninguno. Al final, son más de 30 años. Yo llevo 20 con este tema, con unas incongruencias totales, y hay una cosa que está muy clara en esa zona. Ellos tienen, en Villalba tienen afortunadamente unas grandes comunicaciones. Eso es, vamos, cualquiera que vaya a Villalba lo sabe. Pero en la zona norte, lo que es la zona norte de Burgos, la carretera de Burgos, la A1, hay una cosa muy clara que no ocurre en casi ningún lugar. Lo primero es la carretera con más atascos de toda España. Y lo segundo, en el kilómetro 23 es la única salida que hay a la derecha hasta el kilómetro 50 en Venturada. O sea, todos los pueblos de Guadalajara, más Algete, de Aganza, todos salen por una única vía. O sea, obligan a los vecinos a utilizar el vehículo privado sí o sí, o los autobuses que van atascados hasta arriba. Resumen, yo llevo 25 años y no he visto la más mínima solución a ese asunto que es prioritario. Ahora, también te digo, esto va mucho de lo que hablábamos antes. ¿Por qué tiene que tener simplemente el Estado el control de las cercanías cuando en otros países europeos las cercanías no son competencia del Estado? ¿Por qué es un tema de ferrocarriles? ¿Crees ¿Vivimos que en el es- siglo XIX? ¿Crees que es mejor que lo tuvieran las En comunidades algunos autónomas o las casos, localidades? te voy a contar una Bueno, han anécdota. transferido Te voy a contar una Cataluña anécdota, las Julio, que va a resumir cercanías. en plan gracioso. Llegó un político de Ciudadanos hace unos años a San Sebastián de los Reyes a una rueda de prensa en la calle y se creía que el ferrocarril de Burgos iba por la carretera de Burgos, en vez de por Colmenar Viejo y por ahí. Y le tuvieron que hacer señas para decir, oye, ¿que tú eres el de transportes?
Bueno, es esa muy otra fuerte. historia, esa es otra historia. No sé si queréis apuntar alguna cosa más o hablamos de otra infraestructura de transportes, pero en este caso algo mucho más allá. De un segundo aeropuerto. Es verdad que en Madrid desde hace muchos años se está planeando, nunca mejor dicho, la idea de un segundo aeropuerto para descongestionar el de Barajas, que está en el norte de la ciudad, pues uno en el sur, en la zona de Navalcarnero, Navalcarnero, El Álamo y Casarrubios del Monte, que eso ya está en la provincia de Toledo. Un proyecto que cada cierto tiempo parece que se retoma y ahora lo ha hecho. No es así. Víctor Manuel López, conoces muy bien este tema, este segundo aeropuerto, que creo que se llamaría Madrid Sur. Hay un proyecto que ya han enviado al Ministerio de Transportes, ¿no? Bueno, el proyecto la Piloto, idea de hacer un una segundo idea. aeropuerto este sería el Aeropuerto Internacional del Suroeste, es como lo está llamando. Se Y lo llamaría capitanea así. una empresa privada que se llama Air City, que luego hablaré quiénes son los Porque hubo un accionistas. Madrid Sur, me acuerdo, Sí. en Ciudad Real, que Sí, en aquello Campo fue... Real. En Campo Real hubo No, un primer bueno, proyecto. Ciudad Real, Esperanza vale. Aguirre aparece con un proyecto en el También, 2007. en Ciudad Real también En hubo, el el 2000, del Quijote. Sí, ese está hecho. Ese está se hecho. hizo, Sí, sí, como el sé de que se Castellón. iba a llamar Madrid Sur, pero le dijeron, No, oye, el que de está Madrid usted Sur muy era lejos. el de Campo El de Real. Campo Real, Ya, exacto, sí. En otros terrenos. Este proyecto inicialmente aparece en el 2007, que era un proyecto autonómico de Esperanza Aguirre. El proyecto autonómico, hubo manifestaciones en El Álamo, en Calipofado, gente de Arroyo Molinos y gente de Batres. Yo entonces estaba en la oposición en el 2006-2007 y presentamos una moción para que el ayuntamiento se pronunciase. En aquel momento gobernaba el PP y no se pronunció a favor de una moción en contra de ese aeropuerto. Pero aquel proyecto lo paró la crisis de la subprime en el 2008. Sí, bueno, que se Aquello se 2008, quedó latente. como los Pero quiero cercanías que hablábamos antes. quiero recordar que durante el año 1999 y 2000-2002 se estuvieron comprando terrenos en Navalcarnero, que entonces su valor era de 1.000 pesetas, se pagaban 8 y 10.000 pesetas. Llegaban a los propietarios y compraban terrenos. Familias de renombre, empresas españolas, López de Letona, Sacir Vallermo, allí compró todo Dios, hablando en plata y en cristiano para que la gente se entere. Claro, aquello es un movimiento especulativo, obviamente, porque se ve ahí, tenía una información de que aquello Claro. se iba a suscitar, pero lo para la crisis. Y esto se queda dormido. Nos recuperamos de la crisis y en el 2014 empieza a haber movimiento. En el 2018, ABC, La Razón, El Español, El Confidencial publican mucha información que está ahí, que está al alcance de cualquiera, sobre el posible aeropuerto internacional del suroeste de Madrid que capitanea Air City, de la cual es accionista, por lo menos hasta donde yo sé, Josep Piqué. Josep Piqué era miembro del ministro, Consejo de fue Administración, ministro. era miembro del Consejo de Administración de AENA y tuvo que dimitir, después fue miembro del Consejo de Administración de AENA, como a otros les ha pasado en Endesa, en Gas Natural o en Iberdrola recientemente. Entonces, obviamente es miembro del Consejo de Administración de AENA, tiene que dimitir porque es accionista de una empresa que se llama Air City, de la cual el consejero delegado es Javier Ruedas, que es exdirector de comunicaciones de José Bono en el gobierno de Castilla-La Mancha. Por el aeródromo de Casarrubios del Monte ha pasado todos los políticos de España. Bien, ¿pero a dónde quieres llegar, Víctor? Quiero llegar a que ahora mismo se reactiva en el 2020, se vuelve a reactivar el proyecto, 2018-2019, y en el 2020 lo para el COVID. En 12 de marzo del 2022, recientemente ha publicado El Español que se ha vuelto a iniciar otra vez ese proyecto. Ahora mismo está en fomento. ¿Por qué? Porque es un aeropuerto ahora sí interautonómico, por lo tanto, los permisos y autorizaciones lo tiene que hacer el Ministerio de Fomento. Ya estaba bajo su potestad, no antes que estaba una potestad únicamente autonómica. ¿Qué sucede ahora? Bueno, ahora tenemos una situación de conflicto. Y esa situación de conflicto y de crisis económica ha vuelto a paralizar el proyecto. Pero el proyecto sigue ahí, se invirtió muchísimo dinero. Además está el desdoble de la 404, está el puerto seco de Móstoles, porque el puerto seco de Móstoles está dentro del plan general de Móstoles. Pero es que además Navalcarnero tiene en su plan general una reserva de suelo para el aeropuerto. Es decir, que hay un movimiento especulativo que nadie sabe, que yo cuando hablo con la gente de Móstoles lo desconoce, que solamente hay un alcalde que haya llevado una resolución de pleno para oponerse a este macroproyecto. Y no olvidemos una cosa, Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. Red Natura 2000, máxima protección europea, a un río que ya es una cloaca, sobre todo desde Las Rozas para abajo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hay que hacer? Vamos a trasladar al resto de los alcaldes si conocían esta información y si creen que es necesario un nuevo aeropuerto para Madrid, Juan. Desconocía un poco la información que ha trasladado Víctor y yo sinceramente me voy a basar en lo que es el concepto. Para mí el título es revelador. Que Madrid sea la única capital europea en este momento, sin un segundo aeropuerto con una población objetiva de 10 millones de habitantes, es un problema.
Es un problema si nos hacemos Y con tanto turismo. comparación, ¿no? además, con las grandes Tenemos un capitales turismo. europeas, que como mínimo tienen 2. Para que se haga más o menos una composición de lugar la gente que nos está viendo, normalmente el ratio de media, digamos, es que por cada 3 millones estamos hablando de por lo menos un aeropuerto. Por lo tanto, nosotros con 10, que menos que tener 2. Se amplió Barajas, es verdad. Se amplió Barajas Se amplió. hace una década y parece Es que que además ahí luego intentaron... hay otra variable más, es decir, todo ello en un contexto evidentemente donde exponencialmente se da un crecimiento del tráfico de pasajeros, pero sobre todo el hecho de que un segundo aeropuerto se enfoque particularmente al concepto low cost y al transporte de mercancías es más que necesario, porque hoy Barajas en ese sentido se está quedando bastante lejos de satisfacer el hecho de dar cobertura a todas las tipologías aéreas, ¿no? Y eso redunda mucho en el posicionamiento de España a nivel incluso de negocios y demás. El hecho de que se esté dando en esta ubicación, desconociendo los datos que acaba de dar Víctor, creo que pues se está defendiendo desde una postura en principio bastante lógica. No en vano estamos hablando de que Castilla-La Mancha ahora mismo es el centro neurálgico, se puede considerar uno de los centros neurálgicos en términos logísticos de España. Por lo tanto, en ese sentido, quiero decir, salvando estas cuestiones que yo al menos desconozco, que apunta Víctor, creo que como ubicación a priori y potencialmente estratégica sería una buena ubicación. Mariola, ¿qué opinas? No me he enterado de nada. O sea, más sincera no te puedo ser. ¿Cuál es el conflicto? ¿Que otro aeropuerto es necesario para Madrid? Estoy de acuerdo. ¿Cuál es el conflicto? ¿Que sea autonómico o estatal? No. ¿Que se dedique más a transportes y mercancías o a turismo? La ubicación. Que si tú lo quieres, llévatelo a Collado Villalba. Yo te cuento, los transportes en ferrocarril no son contaminantes. De hecho, Francia acaba de tomar una iniciativa que los trayectos en corto de avión se suprimen y deben de ser por ferrocarril. Nosotros, los trayectos en corto, a Bilbao, a Santander, podemos utilizar ferrocarriles de alta velocidad, que ya los tenemos, y suprimir esos ¿Pero vuelos. cuántos en corto? ¿Cuántos kilómetros? Bueno, en Francia básicamente es dentro del país, los vuelos nacionales que tengan capacidad de línea de AVE. En España ahora mismo el AVE es una infraestructura bastante potente y parece que ya está llegando a Extremadura, aunque todavía le cuesta, pero es cierto que esos viajes en corto, ir a Valencia en avión, cuando voy a tardar hora y media, o a Barcelona, que tardo 2 horas y cuarto, solamente ya el embarque... Menos mal que no te han oído en Extremadura. Lo he dicho, que todavía no ha llegado. He hecho el matiz, lo que pasa es que intento ser Lisboa, sutil. claro. Intento ser sutil. Luego otra cosa, claro, Barajas está al 70%. El tema de la movilidad está cambiando, ya lo dijo el otro día Pere Navarro. La movilidad en un futuro, dentro de 15 años, nosotros estamos ahora mismo haciendo política en corto. Y la política también tiene que tener una mira dentro de 15 años. ¿Cómo van a ser nuestras ciudades? ¿Cómo va a ser nuestro consumo energético? ¿Qué van a demandar nuestros jóvenes? Que muchas veces no los escuchamos. No escuchamos a nuestros jóvenes. Nosotros, los políticos, pensamos en corto. Sinceramente, es una crítica general, ¿no? También para mí. Entonces, las ciudades de dentro de 15 años van a ser totalmente diferentes a las que tenemos ahora, con necesidades diferentes y muy implicadas y muy cambiadas por el efecto del cambio climático. El mundo globalizado va a ir a más. Por es supuesto, decir, por los chicos supuesto. querrán estudiar. ¿Y cómo se va a Estados Unidos si no es en avión? ¿En bici eléctrica? Es que, o sea, te Bueno, quiero decir. Si no pasa nada. Yo estoy en un entorno natural. Yo, obviamente, si tengo la capacidad de Demóstenes de ir a Estrasburgo, me opondré a ese proyecto, porque me va a matar las puestas de sol que tiene la comarca de la Sagra, me va a matar el tráfico. Pero Esto entonces va a ser... aborda el tema por ahí, Víctor. Es que o lo he sea, abordado sé ahí. absolutamente sincero. Lo he como abordado está ahí. siendo Ángel todo el rato. O sea, es que es necesario. igual es que he empezado o sea, con el histórico. Claro. Pero yo cuando me has preguntado te he dicho, si lo quieres, póntelo tú en Collado Villalba. ¿Pero tú crees que va a ser otro Castellón, por ponerte un ejemplo, o simplemente No. crees que esto es una salida de olla, o que tarde o temprano en la Agenda 2030 está diciendo que el viaje en tren va a ser casi, casi una obligación, no una opción? Claro. Porque A ver, contamina, por la contaminación. El problema que tenemos en las Yo estoy administraciones muy en públicas... contra de la Agenda 2030 tal y como te la están exponiendo. Te voy a contar una cosa y vas a alucinar, y esto con esto resumo todo. Yo, como Bombero Unidos Sin Fronteras, la ONG, comprábamos un casco de Drager que costaba 110 euros. Y comprábamos 10 o 12 para los... ¿Qué es un casco de Drager? Un casco de bombero, ¿vale? De la marca vale. Drager. El Ayuntamiento de Leganés le costaban esos cascos 380 euros. Y compraba 100. Si yo compro 100 cascos, me salen por 80. ¿Vale? O sea, la administración tiene que ser eficiente. Y eficiente quiere decir conseguir el objetivo al menor coste posible. ¿Qué es lo que hago yo en mi casa? O mi abuela.
eso que Entonces, tiene que ver cuando con la la administración Sí, sí. busca recursos Me he perdido otra a base de vez. pelotazos urbanísticos, como es un aeropuerto, hay que buscar Cambiar el formas de funcionamiento. movilización que sean más Como concepto, eficientes. de acuerdo. Sí. Que sean más Ahí eficientes. estoy Vamos de acuerdo, al pero ¿piensa que aeropuerto. con Barajas hay Que- suficiente? Yo te esa pregunta me hago. Sí, vamos a leer. Yo pienso que puede haber aeropuertos en lugares donde no haya una afección residencial, que es lo que está pasando. La ampliación de Barajas ahora mismo está suponiendo movilizaciones en la Alameda de Osuna. Lo estamos escuchando, porque hay un proyecto de Santo ampliación de Domingo. Barajas. ¿De acuerdo? Santo Domingo. Históricamente, La gente se está movilizando históricamente. porque no Es quiere una más cuestión de las aeropuertos. rutas y los Oye, sobrevuelos, no una yo cuestión mi de- casa la no es tenía una ahí cuestión antes del de aeropuerto. concepto del aeropuerto, La tenía eso mi sí. casa antes del aeropuerto y mucha gente ahí. Y quiero que mi casa siga teniendo ese horizonte. No quiero colada, no quiero vivir en Los de colada. Qatar ni- Airlines, pues yo lo digo porque en mi casa veo los aviones, Qatar Airlines son los peores. ¿Por ¿Qué qué? pasa? ¿Por qué? Sobrevuelan a la gente por Y encima. los autogiros que pasan por ahí. A ver, Pero eso es más, es real, o sea, eso es pero real. habrá una, De todas una formas- normativa, ¿no? Claro, pero ¿tú crees que todo el mundo cumple la normativa No, en y este que mundo luego no lo occidental? van a medir ahí. ¿alguien ¿no? en esta sala vive al lado de un aeropuerto? Él. Nosotros. No, tu casa. O sea, yo- Particularmente, ¿Lo personal- cambiarías? a un particularmente ¿Los horror. aviones? O sea, pero además no solo el de Barajas, vemos también las líneas militares entre el FAMES de Colmenar y Torrejón. Sí, sí, O claro. sea, yo tengo una colección de fotos de aviones en vuelo fantástica, de helicópteros, cuando queráis. Yo creo que Maravilloso. la mayoría de la gente que estamos aquí no nos gustaría vivir al lado de un aeropuerto. A la gente de mi ciudad, Yo creo que a la estamos gente de mi hablando de pueblo, eso, es a la decir- gente donde yo vengo, Juan. no quieren un aeropuerto. Un momento, Víctor. Creo que tienes algo que decir, ¿no? En Algete Quiero siempre decir, ha estado muy nosotros, afectado por el efectivamente, aeropuerto pero yo creo de que al Barajas. final estamos mezclando los temas. Es decir, en Algete tenemos un problema de sobrevuelos y en cambio estoy manifestando clarísimamente desde una perspectiva global que una capital como Madrid y máxime si queremos tener un posicionamiento en Europa que vaya creciendo, sobre todo a nivel económico, debe tener un segundo aeropuerto. La cuestión es dónde. Víctor, yo creo que tú no estás negando que como concepto esto es positivo para Madrid. Tú estás manifestando tu postura contraria al planteamiento, al proyecto específico de ampliar ese aeródromo en este momento, en ese lugar. Podría afirmarlo primero también. No estoy a favor de ese proyecto. Me parece que los proyectos tienen que ser de otra manera. Creo que esto de los pelotazos urbanísticos e invertir tanto en desarrollo, creo que hay que buscar una política mucho más sostenible. El futuro de las ciudades, el futuro de los desarrollos de las nuevas generaciones va a ir por otro lado. Estamos todavía a años luz de ellos. Ellos van a querer otras cosas. Estamos hablando de cambio climático, de necesidad de ahorrar energía, de necesidad de salvaguardar un planeta que cada vez está más contaminado. Este tipo de desplazamientos es insostenible para un planeta como el que tenemos. Es insostenible. No podemos estar viajando en avión todo el tiempo. ¿Por aquí queréis apuntar algo? Que cómo se va a Estados Unidos en un medio que no sea el avión, por Pues van ejemplo. menos. No, perdona, la mayoría de nuestros jóvenes, como tú estás diciendo, quieren formarse en los sitios puntera y en muchas disciplinas Estados Unidos es un sitio Hagamos de puntera. España un sitio puntera, que lo puede ser. Pero eso es una Invirtamos en utopía. I+D. O sea, No, eso es que- inversión pública. No es inversión pública. Yo creo que ahí estás muy equivocado. Se nos van los licenciados, Porque ¿eh? además, yo te hablo de mi campo además, precisamente. Y en mi campo, puntera, Estados Unidos y además hospitales privados, porque no existen los hospitales públicos. O sea, que depende de dónde se acumule la ciencia y el talento y de cómo esté considerada. Que ese es otro tema, da para otro debate. Y cuando nos Sanitario, invite Julio, que te volvemos. llamaremos por tu formación, efectivamente. Pasamos, y ya no sé cómo vamos de tiempo, sí, nos da tiempo en 10 minutos a hablar del cuarto tema, que en este caso lo ha traído Ángel, que es efectivamente la falta de atención presencial en las administraciones públicas que se está notando desde el inicio de la pandemia, con centros cerrados, apagón digital para personas mayores, un tema que también hemos abordado aquí, absentismo de los funcionarios. Esto me niega Mariola la cabeza, pero quiero que los pongas más detalladamente, si puede ser, Sí. Ángel, y ahora lo debatimos. Este es el tema más tabú de la política en general, de lo que casi La ningún gestión política en este caso. de la que casi ningún medio de comunicación habla y que casi ningún representante público quiere hablar porque sabe perfectamente de lo que yo voy a exponer. Pero como yo soy periodista y no tengo responsabilidad política, lo voy a exponer con claridad. Para eso te hemos traído. Y voy a poner un ejemplo. Todos vivimos el primer momento de esta gripe llamada COVID y todo lo que supuso, y el primer año fue un horror, ¿vale? Pero estamos alargando el chicle de una manera brutal, con la excusa del COVID y con otras excusas. Las nuevas tendencias a la cita previa y al teletrabajo y demás. Mi madre, que vive en Alcalá de Henares, el año pasado, en noviembre, mi madre tiene 80 y pico años, tenía un problema del tema de la pensión, de una cosa que se llama licinio y tal. Yo estoy poniendo un caso que sé de sobra.
estuvo El SEPE, pidiendo cita en el SEPE durante meses. terrible. Una persona de 80 y tantos años que no tiene por qué saber nada digital. Le dieron cita por fin, y ahora, aquí está la anécdota, la gran anécdota, en Aranjuez. Se cogió un tren, se fue en Aranjuez y aprovechó para pasar el día con su marido, y el taxista que les recogió les dijo: aquí viene gente, ojo, de toda España, porque los chicos del SEPE de Aranjuez son unos valientes que están haciendo de todo y están trabajando como se merece. Entonces, no había absolutamente excusa para que el resto no dieran citas previas y atendieran a una persona que vive en San Sebastián de los Reyes, y que en ningún lugar de la Comunidad de Madrid, excepto Aranjuez, les dieron a mes vista, Santi, a mes vista. Esto ocurre en todas las administraciones públicas. Yo estoy hablando, os estoy mirando a la cara porque sé que vosotros es muy difícil que habléis de este tema. Porque el público en general, el ciudadano, cuando hay un problema en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma, en una mancomunidad o en el Estado, piensa que todos los problemas los generan los políticos. Y los problemas de las administraciones públicas, en parte, los generan los trabajadores públicos que no quieren trabajar, los que ponen trabas a un problema concreto y ponen palos en las ruedas a los proyectos, los corruptos, y por supuesto que hay funcionarios para aplaudirse y para quitarse el sombrero y que cada día se merecen su sueldo y más. Pero es que este tema es tan espinoso que jamás se toca. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a tratarlo porque creo que tenemos a tres alcaldes que son transparentes y hablan más o menos de todo. Mariola, que apuntabas antes... No, porque pensé que hablaban de la administración local, y eso sí que De depende todas. exclusivamente de No, nosotros. de todas, Ángel. Es verdad, tienes razón. El COVID, madre mía, hasta que lo que costó que volviese la gente en presencial después del COVID. Sí, sí, es Tela verdad que se marinera. acostumbró quizá un poco. Sí, pero nada, esto era muy fácil. Ponemos, yo soy médico encima, o sea, lo tenían más complicado. Mascarillas, pantallas, geles hidroalcohólicos y todo el mundo a atender. Entonces empezaron con el plan B, no, pero solo con cita previa. No, mire, aquí quien viene no viene por gusto, o sea, por gusto Por se va uno a un teléfono restaurante también. a tomar una caña, pero no a hacer una gestión muy importante. Totalmente. Lo de la seguridad social es verdad, nosotros hasta hemos hecho manifestaciones para que abriesen la oficina de la seguridad social. Funcionarios que trabajan, muchos y muy buenos, que han estado haciendo el trabajo de los de la seguridad de eso social, no que hablamos. no han abierto De eso no hablamos. hasta hace una semana. Pues es una pena, porque son los que se merecen que hablemos de ello. Yo hablo, incluso pongo tweets y pongo cosas con nombres y apellidos de los que lo hacen fenomenal, porque hay mucha gente... Ojo, Mariola, que es que ayer mismo un candidato del Partido Popular que le han nombrado y que es abogado, en el juzgado de Torrejón todavía siguen dejar sin pasar un montón de gente con protocolos COVID. Que sí. ¿Pero de qué estamos hablando, por Dios? Pero yo estoy diferenciando de la administración que me toca a mí gestionar, Claro. que es la local. Ya. Entonces hay una gran diferencia. Es verdad que esto del día del teletrabajo es como una cosa, como un derecho adquirido ya, pero y además casualmente todo el mundo quiere los viernes. Es una cosa muy curiosa. Es como si el COVID atacase más los viernes a las personas, hubiese más riesgo de contagio. Mariola, la empresa privada estaban en la calle. Efectivamente. Vamos Ahí tiene mucha razón. a dar la palabra por aquí. Juanje. Claro. Bueno, yo compartiendo en cierta medida, a lo mejor con otro tono, en cierta medida el discurso de Ángel, hay buenos, malos, irregulares en el funcionariado, en la política y en cualquier ámbito que nos movamos. Es verdad que el funcionariado tiene un papel muy importante y muy relevante en las acciones políticas y decisiones políticas que se tomen. Ojo, y eso te puede condicionar en un momento dado para bien o para mal, dependiendo también con quién trabajes dentro de la administración. Yo creo que debemos ser conscientes, y un poquito centrando el tema, de que en esta transición un poco deprisa y corriendo hacia esos modelos más telemáticos, esa relación más digital entre la administración y el administrado, creo que no estamos haciendo las cosas de manera correcta. Vamos. Estamos obviando de manera clara lo que es una brecha digital, no solamente condicionada por la edad, sino por otros factores. Parece que eso solamente es la edad, pero yo niego la mayor. La brecha digital no viene solamente determinada por la edad, sino por otros factores también, como puede ser el factor económico de una persona. Perdona que te interrumpe. La Administración Nacional se está saltando la ley. El que quiera que la busque. Porque una persona de 80 años no tiene por qué, le tienen que echar de la agencia tributaria y le dan una mala fotocopia de un código QR. Se está saltando la ley. Y el que quiera que la busque. Y muy breve en esta primera intervención, Julio. La crisis sanitaria no ha hecho más que acelerar un procedimiento, efectivamente, que no está siendo bien pilotado, porque entendemos ahora que hay mucha gente más o menos desprotegida por unos medios que no dominan,
Y luego pues está el tema del teletrabajo. El tema del teletrabajo parece que es en muchos casos, creo que es un error, interpretado como una especie de privilegio. Sí. Y lo que hay que hacer es una pedagogía interna con el funcionariado y con los trabajadores de que el teletrabajo no puede menoscabar, digamos, la prestación al administrado. Claro. Y de hecho no es lo mismo, y hay que hacer una diferencia clara entre unas áreas y otras. Es decir, la atención al ciudadano, el registro municipal de cualquier ayuntamiento, no es susceptible de que se le dé teletrabajo. Un conserje no puede teletrabajar en casa, cualquiera lo entiende. Cuéntame. Entonces hay que hacer una gran diferencia, una gran pedagogía, y no ver el teletrabajo como un privilegio, sino como un medio que en este caso no debe menoscabar la atención personalizada que se debe dar en otros casos. ¿Viste? Bueno, yo cuando llegué, después de un pacto insólito entre Vox, PSOE y unos chavales de Podemos, o de un grupo independiente también de allí, con tendencia de Podemos, pues yo empiezo a gobernar el 6 de octubre del 2020 y me encuentro que está el ayuntamiento cerrado a cal y canto, prácticamente. Una persona por allí. En cuanto tomo posesión de mi alcaldía, lo que hago es suspendo el teletrabajo. Obviamente. Yo cuando estaba, desde marzo hasta junio del 2020, yo estaba ejerciendo como bombero. Ajá. Y teníamos una media de entre 8 y 14 retiradas de sudarios, de aboletes, de abolitos, de abolitas, de las residencias de ancianos, algunas con 400 personas, que eso daría para un programa entero del modelo de residencia. Ya hemos hablado muchas veces. Vergonzoso que tiene este país, también la comunidad autónoma, por supuesto. Y cómo entraba un bicho en un edificio con 400 abolitos y cada día eran 14. Y eso había que sacarlo y llevarlos al Palacio de Hielo. Pero uno es consciente que la administración pública tiene que dar un servicio. Yo soy funcionario, ¿de acuerdo? Y tenía que dar ese servicio y teníamos que estar ahí. Y la ciudadanía nos aplaudía. Nos aplaudía por hacer nuestro trabajo. Hay mucha gente que hace su trabajo. Pero es que luego resulta, en su momento, cuando Zapatero bajó el 10%, media España aplaudió también. Por lo tanto, los funcionarios tenemos, lo que decía Ángel, una crítica importante. Yo lo que sí que sé es que en Batres he tenido que atender a ciudadanos de Arroyomolinos y de Móstoles constantemente porque allí les piden cita previa, todavía a día de hoy te piden cita previa y además te atienden en la calle. ¿Pero de qué les te atienden en Arroyomolinos? ¿Qué servicios? Vienen a través de Ventanilla Única. Hay un servicio regional que se llama Ventanilla Única, un registro que yo puedo pedir un certificado de empadronamiento para mi ayuntamiento de Arroyomolinos, por ejemplo, y me voy a Batres, si soy un ciudadano de Arroyomolinos, y se hace por Ventanilla Única. Batres recibía una media de 200 personas, 150 personas diarias, que fue una ola, porque allí se corrió la voz de que en Batres te atendían en el día. En el día. Entonces, claro. Eso, quiero recordar que servicios sociales en el Ayuntamiento de Móstoles se cerró al principio de la pandemia. En marzo. ¿Cómo poder cerrar servicios sociales en una ciudad como Móstoles? Claro, una ciudad con una cantidad de obreros y de gente con carencias. No lo puedes cerrar. La señora Noelia Pose lo cerró. ¿Me entiendes? Policía, bomberos, servicios sociales, sanitarios, en esa situación de emergencia. ¿Qué sucedió en España? Que la gente no conoce la emergencia. Yo la emergencia, me he tirado 12 años en ONG en catástrofes, estuve 3 meses expatriado en el tsunami en Sri Lanka, he estado en el Congo y la emergencia es mi zona de confort. Seguramente la medicina no, aunque he hecho cursos de triaje, he hecho cursos de primeros auxilios, pero no es soporte vital básico o avanzado como mucho, poco más. De ahí ya tengo que esperar a que un médico me diga lo que tengo que hacer. Pero la emergencia, en la gestión de catástrofes, aquí lo hemos hecho mal, porque no sabíamos. Quizás sea la justificación que podamos tener los políticos. No sabíamos, no estábamos preparados. Igual que tampoco estamos preparados para una guerra. No lo estamos y tenemos una amenaza a unos cuantos kilómetros. Por lo tanto, no estamos preparados. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos. ¿Qué hay que hacer ahora? Potenciar la sanidad, la pública, por supuesto, la pública, que es la de todos, ¿de acuerdo? La educación, lo mismo, es lo que hay que fortalecer. ¿Y qué estamos haciendo? Debilitándolo. Cada vez más. Cada vez más hubo unos recortes tremendos con Rajoy, porque hubo en aquel momento, se subieron los impuestos, cosa que dijo que no iba a hacer, y estábamos en una crisis económica tremenda. Pero es que va por ahí. Es que los funcionarios también están desmotivados. Es que lleva mucho tiempo que por supuesto, es que en el sector privado, yo también los tengo que defender, es que soy funcionario, les ataco y les digo que tienen que ser excelentes en su trato al ciudadano. Tienen que ser excelentes, lo hablábamos antes. Pero también entiendo que los funcionarios también tienen unas necesidades que cuando sean las vacas gordas, obviamente no se les sube el salario, y cuando vienen circunstancias, hablo de temas de motivación, porque muchas veces en todo esto hablamos también de los malos funcionarios, Víctor. Claro, de los malos. ¿Pero cuántos son? Muchos. Bueno, no sé. ¿Suficientes para no atender al ciudadano? Claro, ¿suficientes? Pero también te digo una cosa, la orden de no atender al ciudadano en Arroyomolinos no la dieron los funcionarios, la da su jefe de personal o su jefa de personal, y lo mismo en Móstoles. Se cierran servicios sociales porque lo manda una alcaldesa, ¿vale? Ya, pero que hay muchos funcionarios que no hace falta que le manden una alcaldesa, ni la presidenta del gobierno, ni nadie. Son malos trabajadores los que son, y los que son fenomenales. Y también en el sector privado. Y también en el sector privado. Pero es que en el sector privado, en cuanto te trincan. Cerramos el debate con Algete y Collado Villalba. Muy breve. Y yo creo que como conclusión un poquito centrando otra vez el tema. Es decir, no podemos seguir con la tendencia de intentar sustituir un concepto
de calidad que viene dado en muchas ocasiones por esa presencialidad, por un concepto totalmente telemático. No, hay que negarse a ello. Cuando hablábamos hace una década, cuando se empezó a hablar hace una década del famoso concepto Open Government, ese gobierno abierto, yo creo que eso es lo que significa ser un gobierno abierto. Ser un gobierno abierto debe servir para mejorar la relación entre la administración y el administrado. Eso significa optar por un multicanal, con todas las opciones en igualdad, en equilibrio para el administrado. Es decir, debe existir la atención presencial, especialmente en aquellas situaciones de brecha digital, insisto, en la tesis de que esto no viene determinado solamente por la edad, y digamos que, bueno, pues efectivamente tenemos que ir a unos modelos de teletrabajo medianamente razonables, donde la presencialidad, en casi todas las áreas, yo diría, de la administración, esté garantizada. Mariola. Totalmente de acuerdo. O sea, lo telemático ha traído muchas cosas buenas. Es que hay muchas personas que han descubierto o que prefieren utilizar estos métodos y no tienen que desplazarse. Y hemos establecido muchos procedimientos que antes no existían y que hemos acelerado con la pandemia y ahora ya los tenemos, efectivamente. Pero sí que es verdad que, y luego, lo decía muy bien Ángel, es que el trato, es que es fundamental. Una señora de 86 trato años, personal y presencial. Pues buenos días y sonreír, lo primero. O sea, esto es como cuando entras a un banco y voy a abrir otro melón terrible. Que sale una señorita a la puerta y te dice, ¿qué quiere usted? Sí, Te dan ganas de decir, ¿a usted qué le importa Claro, que mis eso datos lo son hemos- protegidos? es verdad. Buenos días. Pero el banco Eso quita lo la hemos- cuenta y te va. sí. Claro. Sí, pero lo En hemos, mi lo ayuntamiento hemos tratado ahí. nunca ha habido personas que se hayan quejado del trato. La verdad es que yo lo Muchísimo. único que puedo decir es que la gente, los trabajadores de Batres, para mí, y vengo de una administración más grande como la de Leganés como funcionario, darían ejemplo a otras muchas los hay, administraciones. los Yo me hay. siento muy Muchas. orgulloso de los Una trabajadores palabra, de Julio. Batres. Venga. Factura es un truño. Muchísimas gracias, Mariola Vargas, alcaldesa de Collado Villalba del Partido Popular, también a Juan Jesús Valle, alcalde del Partido Socialista de Algete, y a Víctor Manuel López, alcalde independiente de Batres y candidato en un futuro a la alcaldía de Móstoles, y a nuestro periodista de raza, Ángel Sánchez, director de Crónica Norte, por traernos también todos, les agradecemos, debates y temas muy interesantes como los que creo que han sido esta noche. Pero no se vayan, porque seguiremos hablando después de publicidad de ecología. Lo hemos tratado aquí y de hecho me apuntan por aquí que el PP de Collado Villalba tiene unas jornadas sobre ecología esta semana, ¿no? Sobre ecología. Sobre ecología, Sobre cambio climático y modelo energético. Renaturalizaciones del río Guadarrama, que lo renaturalizamos. Bueno, Ya lo sé. saltamos. Conozco el proyecto, ¿no? Son 4 o 5 millones de euros. Nos va a hablar millones. de Río Guadarrama, pero Luego te también de la calidad del aire, de la polución, de la Semana de la Movilidad y de otros temas que